En el Corazón de la Palabra, Reflexiones de Padres de María, SCTJM, sobre las Lecturas Diarias de la Santa Misa. Miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario. Memoria de San Juan Bosco, presbítero. Los dos pilares. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús se dirige a su tierra en Nazaret, donde es rechazado por los suyos. No puede hacer ahí ningún milagro, aparte de curar a algunos enfermos. Él está extrañado de la incredulidad de su propia gente. ¡Qué difícil! Hermanos y hermanas, Jesús vivió tiempos difíciles, y la iglesia también vive tiempos difíciles. Así como el Señor fue rechazado en Nazaret por aquellos más cercanos a Él, nosotros también debemos aceptar con madurez que otros pueden rechazarnos por lo que creemos. Y en ocasiones nos sentiremos impotentes para cambiar la situación. Hoy celebramos la fiesta de San Juan Bosco, fundador de los salesianos, patrón de la juventud y gran místico de la iglesia. En uno de sus sueños, tuvo una visión de la barca de Pedro viajando a través de una gran tormenta, con dos pilares que marcaban el camino de seguridad y paz. El pilar más grande sostenía la Eucaristía y el otro pilar sostenía la Santísima Virgen. Hermanos y hermanas, en tiempos difíciles, los dos pilares de la iglesia y de cada uno de nosotros serán siempre la Eucaristía y Nuestra Señora, Jesús y el Santo Rosario, el Sagrado Corazón y el Inmaculado Corazón. Hoy, presentemos nuestras dificultades ante sus corazones y caminemos con valentía por el camino de la seguridad y la salvación, marcado por estos dos pilares inquebrantables de nuestra fe, la Eucaristía y la Santísima Virgen María. Escuchemos las palabras de Madre Della. Anclados en los dos pilares de la Eucaristía y Nuestra Señora, podemos ser pilares que sostengan y hagan avanzar las hermosas obras de Dios, las obras que nos han sido confiados. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.